está tu cuerpo, abatida tu alma buena, llevas tu cruz en silencio, soportando los desprecios, por entero te entregaste para mostrarnos tu amor, tanto que sufriste, llevando nuestro dolor. Te olvidaste de ti mismo por acordarte de mí. Pagaste por mis pecados, los que yo debía sufrir. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué desprecias el mensaje en este tiempo? Cuando se oye por doquiera el evangelio, muchas personas esperan otro momento. Llega la muerte y los conduce hacia el infierno. Unos me han dicho cuando les he predicado: eso es verdad lo que tú me estás diciendo. El evangelio es el único camino, mas soy muy joven, esperaré otro momento. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Otros me han dicho estando al borde de la muerte, estando aún en pleno conocimiento, el evangelio es el único camino. Al levantarme de esta cama me arrepiento. Estas palabras me las dijo un moribundo, pues él creía que faltaba mucho tiempo. Al otro día cuando volví a visitarlo, al preguntarlo me dijeron que había muerto. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Y vaya al cielo y sea librado de condena. Minutos de Reflexión con Andradis Peña. Hay en el mundo muchas personas que supuestamente temen a Dios, pero a veces se desconoce hasta el significado de lo que es temor.
Y eso es lo que quiero que hoy hablemos. Y el diccionario de la lengua española define el temor como un sentimiento de preocupación, inquietud, miedo ante la posibilidad de un peligro o un evento negativo. El temor y el miedo se diferencian porque el temor es más reflexivo, es prudente, es sensato, se anticipa. Mientras que el miedo es una respuesta más inmediata a un peligro real. Adelantándome un poco, quiero decirle en este día que tema a Dios, mas no le tenga miedo, sino tema a Dios. Con lo que sucedió hoy, un movimiento de tierra de 6.4, más o menos dicen que fue el movimiento de la tierra, se movió fuerte. Bueno, 6.5, me corrigen. Fue algo fuerte. Y mucha gente, me imagino que salieron a las calles corriendo por miedo. ¿Miedo de qué? De morir. Pero si los vemos en este momento, ¿cómo están ellos? Están igualito antes del temblor. O sea que el miedo es algo instantáneo de un momento y desaparece. Y vuelven a quedar en su estado natural. ¿Cuántos hay hoy levantando codo ya en este momento? Pero a las 8, no me recuerdo a qué hora fue el movimiento de tierra, como 8, entre 8 y 20, 8 y 5 de la mañana. Yo creo que hoy fue en Colombia uno de los días que más invocaron a Dios. Porque cuando suceden estas cosas inmediatamente, ¡ay Dios mío! Porque tienen miedo. De pronto, bueno, gracias a Dios, yo no sentí miedo. Yo salí, gloria a Dios, dije, glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque es que uno en estos momentos es que debe alabar a Dios. Sabe que cuando la tierra tiembla es porque Dios mira la tierra. Entonces, qué importancia que cuando Dios mire la tierra uno salga y diga, te alabo, Rey glorioso, porque estás mirando la tierra. Pero otros se llenaron de pavor. Tuvieron mucho miedo. Pero a los 5, póngale que ¿cuánto les duró el miedo? ¿Cuánto te duró el miedo, Alison? 1 minuto. Después en 1 minuto quedó en su estado natural. Así está el hombre hoy. Por eso les digo, mis hermanos, no le tengan miedo a Dios, sino tema a Jehová, tema a Dios. Y ya les voy a decir por qué uno debe temer a Dios. Entonces, el temor a Jehová no es un miedo, sino el temor a Jehová debe ser una profunda reverencia, respeto ante la majestad divina de nuestro Dios. Eso es lo que debe ser el temor. El temor debe ser ¿qué? Reverencia, debe ser respeto y debe ser ante esa majestad y esa santidad divina de nuestro Dios. El temor es una actitud que nos lleva como seres humanos a la obediencia a Dios. El miedo les hace obedecer por el tiempo que tienen el miedo. Si van caminando por la calle y sale un perro grande y furioso, ¿qué hace el hombre de una vez? Mirar por miedo a ver cómo me defiendo, ¿cierto? Pero después de que ya pasó varias cuadras, ni se acuerda del perro. Entonces, la importancia es que el respeto, el temor a Dios debe ser constante. No debe ser momentáneo, sino que debe ser por toda nuestra vida, y más cuando tememos a Dios.
Cuando tenemos miedo, nos paralizamos. Y hay mucha gente que ni reacciona. Yo me imagino que hoy durante el temblor hasta muchos quedaron ahí quietos, sin poderse mover. Y otros tratando de mirar cómo salen por el miedo. Entonces el miedo hace que el hombre se paralice. Pero el temor no hace que nos paralicemos, sino que hace que nos inspiremos a una acción. Y esa acción es a vivir una vida santa, agradable a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, sí, dele aplauso al Señor. Hoy Dios merece la honra y la gloria. El temor es un principio que debe vivir en nosotros. El principio, lo dice la palabra de Dios, de la sabiduría, que es el temor a Jehová. No es una emoción temporal. El temor no es una emoción temporal, sino que debe ser una actitud constante, no en una emoción pasajera, como lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Temer a Dios debe ser el todo en el hombre. ¿Me entendieron, mis hermanos? ¿O me hice entender? Para temer a Dios debe ser el todo en el hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya hablé por mi cuenta, ahora vamos a ver qué Dios nos enseña a través de su palabra. El 13 y 14 dice: por el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el temor a Dios nos atañe a todo ser humano. Y el temor a Dios y guardar sus mandamientos es lo que el hombre debe hacer hoy. Porque llegará un día de juicio. Y ahí es cuando va a salir a luz todo aquello que está oculto. ¿Qué tantas cosas tenemos nosotros ocultas en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos ocultas? Porque Dios dice hoy: porque Dios traerá toda obra y juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temer a Dios debe ser el todo del hombre, pero principalmente para el pueblo de Dios. Principalmente en los hijos de Dios, en la iglesia de Dios, debe existir ese temor a Dios. En Deuteronomios capítulo 4, verso 9, nos muestra la palabra de Dios la experiencia de Israel al pie de un monte, el monte Horeb. Y vamos a ver cómo el Señor muestra a sus hijos si deben tener temor o deben tener miedo. Dice el verso 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hoy, ¿qué le puedes enseñar a tu hijo? ¿Y qué le vas a decir con respecto a lo que ocurrió hoy? ¿Qué vieron tus ojos hoy? ¿Qué sucedió en nuestra vida hoy?
¿Será que no hay un momento de reflexión en el cual nosotros tomemos un tiempo y miremos qué hoy aprendí con lo sucedido? ¿Qué aprendimos hoy con lo sucedido? Con el temblor. ¿Qué aprendimos? Amén. ¿Qué otra cosa? Que somos afortunados por tener a Dios en nuestro corazón. ¿Qué, mi hermana Caro? Estar preparados. ¿Qué más? Amén. Nos enseña que debemos estar preparados en todo momento, porque la muerte puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Dime. De un momento a otro. ¿Algo más que nos haya enseñado esto hoy? Mi hermana Alicia. Muy bien. Algo de conciencia, arrepentimiento. Porque qué tal el Señor nos encuentre por ahí en situación difícil. Y no es que puede que el Señor arrebate su iglesia, pero podemos morir. Ya se olvida. Entonces, hay algo que decirle a nuestros nietos, a nuestros hijos el día de hoy, ¿cierto? Hay algo que enseñarles. Algo que yo pude evidenciar hoy, que ante el Señor Jesús nosotros no somos nada ni nadie. Porque muy seguramente hasta esos gobernantes que tienen poder hoy corrían a esconderse por temor a morir, por miedo a morir. Duro, por entonces. Que no hay que buscar a Dios por conveniencia, eso muy bien. Entonces, mis hermanos, importante. A ver, mis hermanos, a los que están conectados, cuéntenme ustedes qué aprendieron hoy acerca de este temblor hoy. Dime. Coge el micrófono. También aprendimos a que no nos debe dar pena orarle a Dios. Amén. En los momentos difíciles, qué bueno que uno salga con su mano levantada. Señor, te doy gracias. Y los otros llenos de pánico, pero nosotros, Señor, te doy gracias por lo que está pasando. Bueno. Entonces hay personas que en estos momentos donde la gente sufre de miedo, nosotros seguimos temiendo a Dios. Seguimos esperando a Dios. Que sea lo que venga, para bien o para mal, nosotros estemos en nuestra conciencia tranquila con Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude. Entonces, esto que aprendimos hoy se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, que debemos sí o sí temer a Dios para que Él nos guarde y nos ayude y nos salve. Un saludo muy especial a mi sobrinito Matthew Isaac desde los Estados Unidos, que nos está viendo en este momento. Y esta palabra es para ti, Matthew, tú que estás tan pequeñito. Ya nosotros hemos tenido un recorrido grande en esta vida, pero hay muchos chiquitos que vienen detrás de nosotros. Pero qué bueno que nosotros les enseñemos el temor a Jehová. Entonces el verso 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo. Jehová le dijo a quién, a Moisés: reúneme al pueblo. No dijo reúnan a todo el mundo, sino reúname a mi pueblo, para que yo les haga oír mis palabras.
¿Cuál es esa palabra que Dios nos quiere hacer oír hoy? La palabra de Dios, las cuales aprenderán. Al oír las palabras de Dios, ¿qué va a hacer el pueblo? Va a aprender para temer todos los días que viven sobre la tierra. O sea que la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que le tiene miedo a Dios y no tienen temor a Dios. Porque si escucharan la palabra del Señor, hoy les diría el Señor: al oír mis palabras ustedes aprenderán para para temerme. O sea que debemos temer a Dios todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces, importante que desde hoy, aunque ya lo hemos nombrado mucho y sé que muchos de mis hermanos ya practican estas buenas costumbres en sus casas, de sentar a sus hijos y enseñarles la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13. Dios nos exige algo al pueblo o a la iglesia del Señor. Y dice la palabra de Dios en el verso 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas. Lo que hoy Dios nos pide a nosotros es que temamos a Él, que tengamos una profunda reverencia, un profundo respeto ante la majestad y la santidad de Jehová tu Dios. ¿Sabes qué más pide hoy el Señor? Que andes en sus caminos. Algo importante y que lo leíamos esta semana en nuestras reuniones: que lo ames. Entonces, ¿qué he dicho? Algo que Dios nos pide a nosotros, que es primero temer a Jehová. Segundo, que andemos en sus caminos. Tercero, que le amemos. ¿Usted ama a Dios? ¿Cuántas veces en el día usted le dice: Señor, te amo? ¿O somos poco expresivos, al igual que a veces lo hacemos con nuestras esposas? Que somos pocos expresivos. ¿Andas todo el tiempo en el camino de Dios, o a veces tiendes a andar por la orilla tratando de salirte de ese camino? ¿O tú vas por todo el centro de ese camino viendo al invisible, a nuestro Dios todopoderoso? Debes andar por el camino, debes amar a Dios, debes servir a Jehová tu Dios. Hoy sirves a Dios. ¿Y de qué forma lo estás haciendo? La Biblia hoy nos enseña que sirvas a Dios, pero con todo tu corazón. Y no solo con todo tu corazón, sino con toda tu alma. O sea, eso es una entrega total. Que tú el servicio que haces al Señor lo des con todo lo que tú tienes, con todo el amor, con toda el alma. Eso es lo que Dios desea que todos lo hagamos el día de hoy. ¿Acaso no hay agradecimiento en nosotros para no hacer este servicio a Dios? Creo que Dios nos ha hecho más que privilegiados al ser nosotros hechos hijos de Él. Algo más que debes hacer hoy, mi hermano, y es guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, el temor a Dios lo que va a ocasionar en nosotros es que trae una obediencia a Dios. Cuando tememos a Dios, no pecamos, sino que habitamos en una obediencia ante el Señor. En Éxodo capítulo 20, verso 18 al 20 dice la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Había uno allá en el monte que hablaba, dando las
los mandamientos al pueblo de Israel. Y todos observaban y miraban el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Había presencia de Dios en ese monte. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Temblaron. Y como temblaron, se pusieron de lejos. Y son cobardes, miedosos, que le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, pero que Dios no venga a hablarnos directamente, porque tenían miedo de morir. Y es así como dijo el pueblo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Significa que el pueblo no estaba en condiciones de recibir la voz de Dios, y ellos lo sabían. ¿Y por qué tenían miedo? Si era la palabra de Dios. Entonces, pero se vio y se evidenció que cuando humeaba el monte, el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hizo el miedo? Después de unos días, no lo sé cuánto, desapareció. Y después, ¿cómo los vemos a ellos? No, Aarón, háganos un becerro de oro para que adoremos. Se olvidaron de eso que había pasado en el monte, porque así es la vida del hombre que tiene miedo. El miedo es en un momento. Entonces dice el verso 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para vosotros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor, cuando tenemos temor a Dios, hay algo en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, que nos ayuda para que no pequemos contra Dios. Entonces, si para alguno de los hermanos o de que esté escuchando este mensaje le es fácil hacer el pecado, examínese bien, porque quiere decir que usted no tiene temor a Dios. Porque le es fácil pecar. ¿Y por qué no tiene temor a Dios? Porque no escucha la voz de Dios, no la pone en práctica. Esto le pasó al pueblo de Israel. Pero así como el temor trae ese beneficio de ayudarnos a no pecar, trae también bendición para el pueblo. El temor a Dios es probado para bendición. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, debemos ser probados también. Si realmente si temo a Dios o no. En Génesis capítulo 22, verso 10 y 12. Vamos a ver la historia de un gran hombre que fue probado en todo, a ver si había en él temor. Y dice Génesis capítulo 22, verso 10 al 12. Vamos a hablar acerca de Abraham. Dice la palabra de Dios que: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Todos conocemos esta historia, ¿cierto? Amén. Y cuando Abraham toma en su mano el cuchillo, mira la palabra tan fuerte, para degollar a su hijo. Una obediencia grande la que veíamos de parte de Abraham. Pero como Dios es tan bueno y tan misericordioso, y Él controla todo, solo Él necesitaba saber qué tanto Abraham temía su nombre.
Dice la palabra de Dios que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Yo me imagino a Abraham así, y escucha esa voz y le dice: Abraham, Abraham. Y él inmediatamente respondió: heme aquí. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a tu vida y tú estás sordo y no escuchas la voz de Dios? Y por estar tan sordo de nuestros oídos a su palabra, hemos cometido cosas que no debemos cometer delante ante el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: no peques más? Y tú estás sordo. Cuando ya vas a cometer el pecado, viene una voz que te dice: no lo hagas. Pero como tú no escuchas la palabra del Señor y tu oído no está presto a esa voz, vas y cometes el pecado. Pero Abraham sí tenía su oído abierto, porque él confiaba que algo iba a suceder para librar a su hijo. Y es así como él responde: heme aquí. Y escucha esa voz de aliciente que esperaba recibir Abraham. ¿Cuál es ese aliciente? No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y nosotros no somos capaces de desprendernos de algo que a veces no es ni importante para nuestra vida. Ustedes saben que hoy en día el Señor les pidiera a uno de sus hijos, estaríamos con la fe tan fuerte para decir: creo en el Señor, temo a Dios y le entrego a mi hijo. Aunque hoy la justicia pues obraría, pero estoy poniendo un ejemplo. No van a decir que ahorita entonces yo estoy mandando quién sabe qué. Sino es un ejemplo para que examinemos nuestra conciencia de lo que vivió Abraham. Si yo le preguntara hoy, mis hermanos, ¿cuánto amas a tus hijos? ¿Podría usted calcularlo en alguna escala? ¿Usted podría medir realmente ese amor? Creo que no. Creo que es un amor grandísimo. Ahora digo yo, si así amas a tus hijos, ¿por qué aún no amas más a Dios? Podemos medir nuestro amor a nuestros hijos, pero si medimos el amor a Dios, seguro que nunca lo hemos hecho, pero qué bueno que lo hiciéramos. Medir realmente cuánto amo yo a Dios. ¿Sabes cómo te mides si realmente amas a Dios? Cuando te examinas lo que hiciste toda esta semana. No más de esta semana. No te vayas a ir de más para atrás porque salimos tumbados ante el Señor. Porque, mejor dicho, le diríamos mucho más a Dios. Pero ¿qué hicimos esta semana que ofendió al Señor? Y decimos que amamos a Dios. La gran fe de Abraham vino con un propósito ante su vida, y era convertirlo en el padre de la fe. Por su fidelidad y por seguir todos sus mandamientos, Abraham es el padre de la fe. Todo porque el hombre, Abraham, creyó en Dios en todo tiempo, sin dudar. Que se atreva ya a tener el puñal en su mano. El temor a Dios salvará a tu familia. El temor a Dios salvará a tu familia. Hebreos capítulo 11, verso 7. Pero ¿quién debe tener el temor? Nosotros, individualmente, cada uno de nosotros debemos tener el temor a Dios. ¿Sabes qué pasó con Noé? También conocemos la historia de Noé.
Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Sin embargo, Noé, Dios le dijo: hazte un arca, porque vendría un diluvio y acabaría con toda la raza humana. Y Noé creyó a eso que Dios le había dicho. Entonces, por eso, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí lo dice así la palabra del Señor? ¿Sí lo dice así la palabra del Señor? Sí, lo estamos leyendo. Hoy todos los que hemos creído en Jesús y obedecemos su palabra, estamos siempre presentando un arca a nuestra familia. Siempre le estamos diciendo que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que le busquen. Pero lamentablemente el hombre no obedece. Están como los hombres en los días de Noé. No creen en nada. Y de hecho que muchos nos han tratado de locos, ¿cierto? Nos han dicho que nosotros somos unos locos. Así como le dijeron a Noé: mire ese loco, ¿creéis que va a llover y se va a acabar el mundo? ¿Cuántos hoy también piensan lo mismo? El mundo no se va a acabar. Muchos creen y piensan eso hoy también. Y nosotros seguimos presentando a nuestra familia ese arca de salvación para que escapen con nosotros en el momento y en el tiempo deseado, no cuando se haga tarde. ¿Recuerdan que fueron muchos a golpearle la puerta del arca a Noé? Y muchos iban: Noé, Noé, ábrenos. Ahora sí están viendo, ahora sí creen. Ahora sí se apresuran a ir a buscar su salvación. Y durante más de 100 años Noé predicándole la palabra de Dios, y ninguno quiso aceptar la palabra de Dios. Hoy, familia, que les predicamos la palabra del Señor, todavía esa puerta de ese arca está abierta. Pero el Señor Jesús fue el que cerró la puerta del arca de Noé y nadie podía más entrar. Después de que Jesucristo cierre la oportunidad de salvación en esta tierra, nadie más podrá entrar y ser salvo. Solo los que estemos dentro de esa arca. Gracias a Dios que tú y yo estamos dentro de esa arca por su gracia y por su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. A veces me pregunto: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta familia? ¿Qué hacemos? Es que si perdieran la salvación por algo productivo, algo que valiera la pena, pero perdiendo la salvación por un vicio, por vivir en pecado, por supuestamente disfrutar algo en el mundo. Siempre pongo ejemplo a mis pobres trabajadores, pero ¿quién les manda a darme papaya? Ayer se fue uno de ellos de aquí, que se iba para su casa tranquilo. No, Andrade, porque me dice así: no, Andrade, hoy sí no me tomo ninguna. Fui por unas herramientas que me prestó mi amigo Isaías allí y ya estaba ahí con su botella en la mano. Y
no, Andrade, es que era una que me invitaron aquí. Se pone a darme hasta explicaciones a mí, porque ya me había dicho que no iba a tomar ninguna. 8 de la noche, abajo en la bomba esa allá en el Codito, iba atajando gallinas, pero de lado a lado. Ya no podía con una más. Eso es felicidad. Eso es paz. Al contrario, está destruyendo su cuerpo, porque hasta enfermo lo tiene el agua esa. Destruyendo el templo de Dios, lo que Dios creó. Y eso es lo que hace el hombre, destruir. Entonces cambian algo hermoso como es la salvación de Dios por algo insignificante, algo que no tiene valor. El que teme a Dios en el futuro tendrá su galardón. Los que tememos hoy a Dios, que sacrificamos toda esta carne y tanta cosa de este mundo, en el futuro tendremos galardón. El que no teme a Dios y que está contaminado de este mundo, en el futuro también tendrá su galardón, pero condenación eterna. Mas nosotros vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, verso 16 al 18 nos muestra la palabra de Dios que habían 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Por eso qué bueno que hoy, cuando sucedió este movimiento de tierra, muchos salimos y decimos: gracias Dios, te adoramos, mi Señor Jesucristo, porque nosotros reconocemos que pertenecemos a Él y lo que Él tenga para nosotros es perfecto. Entonces dice la palabra de Dios que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Qué bueno que nosotros aprendiéramos esto también hoy, que a Dios no se le adora de cualquier forma, que a Dios se le adora es con el corazón, que a Dios se le adora es doblando nuestro rostro, inclinando nuestro rostro ante esa presencia divina de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres. Porque qué bueno que hay que reconocer que Él es el que eres, el que eras y el que ha de venir. Eso quiere decir que nuestro Dios es anteriormente, pasado, presente y futuro glorioso. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón. Escuche a quién les va a dar el galardón el Señor. Y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tememos tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Hay algo claro aquí y lo muestra la palabra del Señor, que todo tendrá su pago, como lo leíamos, sea bueno o sea malo, todo tendrá su pago. Pero hoy la palabra de Dios nos muestra a los que estamos aquí, los que están conectados conmigo, y quizás de pronto aquellos que escuchen esta palabra después de que esté grabada, que hay un galardón para todos aquellos, los que procuramos la santidad. Pero algo importante, a los que tememos a su nombre, a los que temen tu nombre,
¿Cuántos hoy desprecian el nombre de Dios? Muchos. Y se dicen ser cristianos y asisten a diferentes denominaciones, pero temen a Dios, prefieren creer en otras cosas que temer en el nombre de Dios. Y hoy la palabra es clara que dice que a los que temen tu nombre, yo hoy temo al nombre de Jesús. Aleluya. El temor a Dios debe existir en el hombre, pero está dentro de los requisitos para la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú temes a Dios, bien lo haces, pero te falta algo más para ser salvo. No es solo temer a Dios, sino que debe existir algo más. Importante el temor al Señor, sí, en nuestra vida cristiana sí, pero nos debe faltar algo más. ¿Qué nos hará falta para ser salvos? Amén, hermana Nelly. Eso es claridad en el asunto. No solo el temor, sino que debe haber algo que nosotros venimos insistiendo en nuestras reuniones y muy seguido, y es el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10, vamos a ver el caso de Cornelio. Y vamos a ver quién era Cornelio. Y hoy en el mundo hay muchos Cornelios, muchos. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Cornelio era piadoso. ¿Qué más tenía Cornelio? Temeroso de Dios. Y no solo él, sino todos los de su casa. Quiere decir que Cornelio había hecho una tarea bonita en su hogar. Había enseñado la palabra de Dios y había enseñado en su casa que todos debían tener temor a Dios. Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cuántos Cornelios hoy hay en día? Muchos. Que temen a Dios, enseñan la palabra de Dios, oran a Dios y lo hacían siempre. El verso 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Habían escuchado a Cornelio. La Biblia dice que Dios no escucha al pecador, pero aquí vemos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Cuando hay temor de Dios no se peca. Entonces esa oración la escuchó el Señor, por lo que Cornelio hacía. Y Pedro también tuvo una visión. Y Cornelio manda a llamar a Pedro. En el verso 19 dice la palabra de Dios: mientras Pedro pensaba en la visión que había tenido, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. El verso 22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Mire que el testimonio de Dios. Entonces, los hombres que vinieron a llevar a Pedro ante Cornelio sabían quién era Cornelio. Por eso se presentaron ante Pedro y le dijeron que había un hombre que era centurión, un varón justo, temeroso de Dios.
¿Cómo está tu testimonio hoy ante tu familia? ¿Cómo está tu testimonio ante tus vecinos? Ante todas las personas. ¿Cómo está tu testimonio hoy, hermano? ¿Tu testimonio habla por sí solo? ¿O tu testimonio es de lo que tus vecinos hablan acerca de lo que tú realizas o lo que tú haces? Uy, no, es que ese es un mentiroso, es que es un envidioso. ¿Cómo está hoy tu testimonio? El testimonio de Cornelio era que era un hombre justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones del santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Digo, siendo Cornelio temeroso de Dios, siendo justo, que cumplía con sus deberes dando limosnas, ¿Cornelio no debería ser salvo por lo que estaba haciendo? ¿Sí o no? Sí, supuestamente para nosotros. Era un hombre de bien, hacía buenas obras, era justo. Le faltaba algo, pero era temeroso de Dios. ¿Cuántos, por eso digo hoy, cuántos Cornelios hay hoy en la tierra? ¿Cuántos Cornelios existen que dan buen testimonio a todas las naciones? E hizo venir Cornelio a Pedro a su casa para oír la palabra de Dios. Significa que Cornelio entendía que había algo más que él necesitaba. Por eso cuando usted venga a reunirse, a escuchar la palabra de Dios, traiga su oído bien destapado. Que nuestro entendimiento esté claro en lo que escuchamos la palabra del Señor, que podamos realmente recibir esa palabra y ser hacedores de esa palabra. El verso 24 dice: al otro día entraron, entonces se fue Pedro con ellos, entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire que Cornelio era hasta evangelista, porque él no se quedó solo con su familia, sino que sabía que Pedro venía con una palabra para ellos. Entonces él convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Y en el verso 34, entonces Pedro empieza a predicar la palabra del Señor. Predica la palabra de Dios y les dice, como lo dice en el verso 42 de este mismo libro, Hechos 10. Dice Pedro: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto les predicaba Pedro a los parientes y amigos íntimos que había convocado Cornelio. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús hablaba Pedro. Que todos los que en Él creyeran, recibirán de perdón de pecados por su nombre. Entonces Cornelio, siendo temeroso de Dios, entendió que eso no era lo suficiente para obtener la salvación, sino que tenía que haber algo más en su vida. Y dice la palabra de Dios que deben creer. Recibirán perdón de pecados por su nombre. El verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, los que oían el discurso. Qué lástima que hoy no se ve esto. Hoy predica uno la palabra del Señor
Y muchos bostezan. Muchos se incomodan de un lado al otro. Muchos duermen al escuchar la palabra de Dios. Hoy no se ve esto, lamentablemente, pero si hoy estuviéramos atentos a lo que verdad la palabra de Dios nos está hablando, diríamos amén, gloria a Dios, aleluya. Escucharíamos el discurso y esa palabra, si llega a mi vida, haría que el Espíritu de Dios entre en mi vida, en mi corazón. Pero hoy no se ve esto. Hoy en día estamos aquí y nuestro pensamiento está en la casa, con nuestras familias, ocupado en diferentes cosas, en el trabajo. No, nuestro pensamiento no está aquí. Estamos de cuerpo, pero nuestro pensamiento está en otro lado. Quizás hoy estarás pensando, ay, yo no llamé a fulano de tal, ¿será que están bien? Nuestro pensamiento no está aquí. Y cuando el pensamiento de Dios no está aquí, el poder del Espíritu Santo no se derrama. ¿Para quién? Si no hay nadie que lo desee ni lo anhele. Y recibir el Espíritu Santo no se hace únicamente cuando cantamos a Dios, no. Recibir el Espíritu Santo se da cuando el hombre escucha la palabra de Dios. Gracias, mi hermana Nelly. ¿Usted sabe qué significa amén? Amén significa así es. Entonces, cuando uno viene acá, tiene que venir avivado. Tiene que desatarse de esas cadenas que a veces lo tienen a uno atado y que no le dejan ni abrir la boca. Que no nos cueste decir amén, que no nos cueste dar un gloria a Dios. Que no estemos únicamente sentados ahí escuchando qué nos dicen. Cuando uno está sentado escuchando qué nos dicen, estamos como los que tienen miedo. Nos entra aquí, nos sale por aquí. Pero cuando uno interioriza la palabra de Dios en su vida, esa palabra actúa en nosotros. Y como actúa en nosotros, nos lleva a una obediencia. Déjenlo que él más tarde va a estar aquí predicando la palabra del Señor. El que se pasea por el altar es porque le gusta predicar la palabra del Señor. Entonces, déjenlo tranquilo. Entonces, es importante escuchar la palabra de Dios, interiorizarla en mi mente, en mi corazón, y aprobarla. Pero a veces uno dice, Dios es bueno. Todos en silencio. Amén, ¿no? Así es, mi hermana, así es. Así es, muy bien. Estamos aprendiendo. Amén. Y esto es para eso. No es un regaño, es con todo el amor, con todo el cariño. Pero cada vez que alguien te diga, así sea en la calle, porque hay veces que alguien pasa por en la calle y dice, es que Dios es tan misericordioso. Usted, es que Dios es tan bondadoso. Hay veces que se suben hasta en los transportes públicos a predicar la palabra del Señor y alguien dice, Dios es bueno. Qué bueno que los que vayamos ahí digamos amén. Que si no nos atrevemos a pararnos allá lo que está haciendo esa persona, que por lo menos le apoyemos lo que está diciendo. Y es que está diciendo algo que es cierto. Gracias. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos confesar con nuestra boca. No es mantenernos callados. Entonces dice la palabra del Señor que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Era un discurso lo que estaba dando Pedro. ¿Qué decía?
que había un Cristo que había venido y que había entregado su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ellos, al sentir realmente ese amor de Dios, al entregar su vida por nosotros, ellos les llegó ese sentimiento a su vida de gratitud por eso que Dios había hecho por ellos, e inmediatamente abrieron su corazón para que el Espíritu de Dios entrara en su vida. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Recuerdan, hermanos, esta semana hablamos de los dones del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién fue uno de los que se mandó bautizar ahí? Cornelio. Y Cornelio era justo, temeroso de Dios, daba limosnas y se mandó bautizar. Entonces, hoy pueden haber muchas personas, o hay conmigo muchas personas que pueden ser justos, son buenos, son buena papa, como se dice. Son personas que hacen el bien, que hasta temen a Dios, porque he visto muchas personas de otras denominaciones que temen a Dios y lo hacen con respeto, con reverencia ante la santidad de nuestro Dios. Qué bueno que hoy ellos tomaran la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y sea completa su salvación. A esos les voy a hablar en este momento en el nombre de Jesús. Están en sus denominaciones, se sienten cómodos allá, sigan. Temen a Dios, sigan. Son justos, sigan. Pero ordéneles a su pastor o a su ministro que los bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ordéneles, ordéneles. No se queden con el bautismo que Él les está diciendo. No. Ordéneles que lo bauticen a usted en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí te vas a dar cuenta que realmente has sido bautizado para limpieza total de tu vida, porque tienes temor a Dios, porque eres justo, aborreces el pecado. Yo sé que hay muchas personas de otras denominaciones que hacen esto, pero les falta todavía. Y eso que les falta es ser bautizados en el nombre de Jesucristo y ser bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí completarás el plan de salvación que Dios ha diseñado para tu vida. Colóquense en pie, mis hermanos. Después de lo dicho el día de hoy, usted puede definir hoy si usted teme a Dios verdaderamente o le tiene miedo. Yo le invito a que usted tema a Dios, porque el temor a Dios va a ser eternamente. No es cuestión de momentos, como lo que pasa con el miedo. ¿Cuántos quieren cambiar hoy su mentalidad de cómo vienen y ser mejores cada día para Dios? Yo quiero cambiar más. Yo deseo que mi Dios cada día nos ayude, nos dé de su Santo Espíritu, nos ayude para que podamos cada día crecer espiritualmente, que no nos estanquemos aquí, sino que realmente nosotros sirvamos a Dios aún más con el corazón y hagamos mucho más
por aquello que Dios hizo por nosotros y que seguirá haciendo. Si hay alguien al otro lado que me está escuchando, me escucha mi hermana Jenny, me escucha mi hermana Diana Patricia, me escucha mi familia en Estados Unidos. En el nombre de Jesús les digo, teman a Dios. Guarden respeto ante este ser maravilloso. Adoren a Dios con todo su corazón. Sirvan a Dios con su alma y su corazón. Que lo que tú hagas en servicio al Señor, Dios también bendecirá tu vida. Dios, si tú tienes temor a Dios, Dios hará algo hermoso en tu familia también. Pero alguien tiene que empezar a temer a Dios. Y después de que ya teman a Dios, por favor, bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero por favor, hágalo. No esperes más tiempo. Tembló la tierra 6.4. Si hubiera temblado 8.1 siquiera, ya probablemente muchos de pronto hubiéramos partido a la eternidad. Pero hoy Dios ha querido que tú escuches esta palabra, porque quiere Dios corregirte aún más. Quiere que tú le aceptes. Quiere que tú realmente vivas una vida en Cristo. Pero por favor, obedece la palabra de Dios, ya que hoy tú la has escuchado. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.